¿Sabías que en los años 40 hubo una revista feminista en Tunja que defendió el derecho al voto femenino? Porque sí, amigas, las mujeres no podíamos votar y el feminismo nos dio eso. Hola historietas, yo soy Mafe Ricaurte y hoy vamos a hablar de Agitación Femenina, la revista más top que yo he encontrado en mi vida como historiadora. De verdad es genial. Si le quieren echar una ojeada, abajo en la descripción les voy a dejar el link para que puedan ver las revistas que están en PDF y se enamoren tanto de la revista como yo. Bueno, esta revista fue un gran descubrimiento para mí porque en el colegio nos enseñaron que el que nos dio el voto a las mujeres fue Rojas Pinilla, supuestamente. Recuerden que la primera vez que las mujeres votamos fue en 1957, o sea, hace 70 años, que en tiempo histórico es ayer. Pero ese contexto sucedió mientras Rojas Pinilla era presidente y básicamente por eso es que se le atribuye el voto femenino. Pero esa es una de las cosas de la historia que les vengo a desmentir hoy. Las mujeres colombianas duraron más o menos unos 24 años buscando el voto femenino y fue muy difícil. Se enfrentaron a críticas, a estigmatizaciones porque obviamente no era bien visto que las mujeres votaran. Muchos y muchas consideraban que no éramos tan inteligentes como para poder ejercer el sufragio o que eso nos iba a quitar la feminidad y la dulzura que nos caracterizaba. Spoiler, al final ganaron las feministas, pero no fue nada fácil. Un dato curioso es que la provincia de Vélez fue uno de los primeros lugares del mundo en darle a las mujeres la posibilidad de votar. Eso sucedió en 1853, pero tanta dicha solamente duró 3 años y después esa legislación fue eliminada de la faz de la tierra. Con la llegada del siglo XX, las mujeres empezaron a ocupar lugares en las industrias. Eso las llevó a participar en manifestaciones y en huelgas que les dio como una apertura a su conciencia política y social. En la década del 30, los liberales volvieron al poder y eso hizo como que las feministas tuvieran esperanzas para poder discutir el tema del voto. Igual recuerden que eso no fue solamente algo que estaba sucediendo en Colombia. A nivel mundial, el tema del sufragio era súper importante. También se realizó el 4º Congreso Internacional Femenino en Bogotá y el presidente Olaya en ese momento lo apoyó. Allí se presentaron ponencias que buscaban mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Hasta 1933 se hizo el primer intento legislativo del voto femenino y fue presentado por 2 parlamentarios conservadores. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué la presentaron hombres? Porque realmente no había otra posibilidad. No teníamos el derecho a elegir, mucho menos a ser elegidas, por lo tanto el Congreso estaba lleno de hombres, no había otra opción. En el 35 Gaitán volvió a solicitar el cambio legislativo, pero fue rechazado porque se consideraba que el voto femenino iba en contra de la moral y de la democracia colombiana. También se intentó con la llegada de López al poder, pero no se logró porque por alguna extraña razón pensaban que al ser las mujeres tan católicas, como que los liberales tenían miedo de que las mujeres terminaran votando por el Partido Conservador y ese terminara llegando otra vez al poder. Y la verdad es que no fue necesaria la presencia de las mujeres para que eso sucediera porque los hombres solitos lo hicieron. En el 44 se volvió a intentar y tampoco. De hecho, hasta el 45 a las mujeres colombianas se nos reconoció la ciudadanía, pero sin el derecho al voto. Paralelamente a todos esos intentos se le dio a las mujeres la posibilidad de ingresar a la universidad. También podían administrar sus propios bienes sin tener una autorización de un hombre. Y aunque el derecho al voto nada que se daba, eso les daba experiencia a ellas sobre cómo organizarse y qué hacer con el movimiento. En ese maravilloso contexto entra nuestra revista Agitación Femenina, porque se necesitaban medios que le explicaran a las mujeres qué se estaba haciendo y por qué se estaba haciendo. Aunque habían revistas escritas por mujeres, ninguna se preocupó tanto por el tema del voto. Y todo empezó por un programa de radio. Ofelia Uribe Acosta, de la cual ya les hablé un poquito en Instagram, que si no siguen a los historietos, vayan a Instagram y sigan la cuenta. Bueno, Ofelia era una feminista santandereana que llegó a Tunja en 1937. Aprovechó que había una emisora y contrató un espacio radial llamado La Hora Feminista. Era un centro de propaganda feminista que durante 1 hora en diferentes días de la semana transmitía las principales ideas del feminismo. Algo que nosotras consideramos hoy en día algo tan básico, tan normal como es el voto, nuestras abuelas no siempre lo tuvieron. Así que por favor no sean esas mujeres de derecha. Somos mujeres de derecha y obvio no nos creemos víctimas solamente por haber nacido mujeres. La cosa es que pues Tunja era una ciudad muy conservadora y obviamente que los tradicionalistas salieron a defender sus supervalores. Que existiera un espacio feminista en Tunja era como... Obviamente los más conservadores mandaron a retirar el programa porque cómo se les ocurría ir en contra de las buenas costumbres. Y ojo que no me refiero a los conservadores solamente del Partido Conservador, porque ya nos dimos cuenta que habían algunos que estaban a favor del voto femenino, y tampoco estoy excluyendo a los liberales porque había liberales que estaban en contra del voto femenino porque no sé.
Por conservadores me refiero a todas las personas que impedían un cambio. Aún así, Ofelia siguió con el programa y empezó a construir una red de mujeres y hombres que empezaron a apoyar sus ideas, pero todas sentían que faltaba algo, como algo en lo que quedara escrito, plasmado las ideas que ellas decían en radio. En 1944 se reunieron en la casa de Ofelia y de ahí salió la revista Agitación Femenina. Fue una idea para difundir el pensamiento feminista no solamente a las tunjanas, sino a las mujeres del resto del país. Dentro de los objetivos de la revista estaba promover el derecho al voto, promover en general como una igualdad de los derechos de la mujer frente a los del hombre, sin que eso significara una guerra de sexo. Para financiarla lograron por un lado el apoyo de Rafael Vargas, un liberal que en ese momento era el gobernador de Boyacá. Él les prestaba la imprenta departamental y ellas con sus ahorros conseguían lo del papel. También recibieron apoyo de la Asamblea de Boyacá que les daba 1.200 pesos anuales, no me pregunten cuánto equivale hoy porque no tengo ni idea, y posteriormente empezaron a recibir dinero de suscripciones y de publicidad. Eso les permitía publicar la revista una vez al mes y ustedes dirán, ¿por qué tan poquito? Uno, porque no tenían tantos recursos y dos, porque una vez al mes permitía que las mujeres tuvieran suficiente tiempo para leer la revista. En ella escribían mujeres que habían tenido acceso a la educación y que pertenecían a grupos importantes de Tunja, empezando por Ofelia, que Ofelia hacía parte del círculo familiar del presidente Olaya y tenía acceso a conversaciones con él. En cuanto al formato, se imprimía a blanco y negro, en papel periódico, excepto las portadas que tenían colores y unos diseños a mi parecer espectaculares. No se sabe cuántas se imprimían con exactitud, pero según una de sus fundadoras llegaron a imprimir hasta 2.000 ejemplares. Se difundían a todo el país, incluso llegaron a Ecuador y a Venezuela. Dentro de los temas que discutían estaba la necesidad de que las mujeres llegaran a las urnas, y ese es como uno de los grandes aportes de la revista. Además, también discutían sobre las nuevas legislaciones, sobre la situación política del país, así tuviera que ver o no con el tema de la mujer. Difundían los avances que tenían otras organizaciones feministas a nivel mundial, y algo importante es que, aunque cuestionaron el papel de la mujer en la sociedad, jamás negaron su rol como madre, o como esposas, o como hijas. Para ellas el derecho al voto no significaba que de la noche a la mañana ellas dejaran de responder por el hogar. Eso sí, la revista tuvo un vacío y es que no hablaba tanto de mujeres afrodescendientes o de mujeres indígenas. Se buscó el apoyo de los hombres, recalcando constantemente que el pedir igualdad de derechos no significaba que las mujeres estuvieran en contra de ellos y que por lo tanto no había una guerra de sexos. Lo que se buscaba era cambiar la mentalidad de los hombres para que entendieran el punto que era la igualdad. De hecho, se dejaron algunas secciones para que los hombres escribieran, y en las páginas finales, en los comentarios que hacían los lectores, había muy buenos comentarios de hombres. Al menos una tercera parte de los escritores de la revista eran hombres. Al parecer no todos son tan malos, amigas. Algo que se cuestionaba y que me encanta porque ahorita pues es normal, pero en esa época no tanto, era el tema del matrimonio. Ustedes saben que antes estaba como este terror a que la mujer se quedara sola, que fuera una solterona, y en la revista no se promovía el matrimonio, tampoco se rechazaba, pero como que se le intentaba quitar esa presión a las mujeres por tener un esposo. Igual para ellas el feminismo y la feminidad no eran contrarios. Entonces obviamente hablaban de cómo lucir más bellas, de trucos de belleza, la maternidad, y a la maternidad se le daba mucha importancia. Ellas decían que al final las que criaban a los hijos eran las mamás y era responsabilidad de las feministas criar unos hijos que a futuro tuvieran buenos modales, estuvieran bien educados y apoyaran la causa feminista. Pero bueno, ¿qué era el feminismo según la revista? El primero, era una lucha contra la esclavitud de la mujer porque se nos consideraba como seres inferiores a los hombres. Se nos veía como seres débiles, seres delicados, que no teníamos voluntad, no teníamos inteligencia, éramos impulsivas, mientras que los hombres eran todo lo contrario. Eran súper racionales, súper lógicos, súper equilibrados. Obviamente por eso nos llevaron a 2 guerras mundiales. Además, las mujeres teníamos que atender a los hombres. Si un hombre llegaba a contagiar a una mujer de una enfermedad de transmisión sexual, la culpa era de la mujer. Si ellos eran infieles, no pasaba absolutamente nada. Pero si las mujeres éramos infieles, íbamos a la cárcel. De hecho, existía una ley que le daba al padre o al esposo el derecho a matar a una mujer, matar, que tuviera relaciones sexuales con alguien que no fuera su esposo. Esa ley se eliminó hasta 1980. Dios. El hogar esclavizaba a la mujer. Si se la veía en público sola, estaba mal, y ni siquiera se le reconocían las labores del hogar porque se supone que eso es lo que ella debería hacer. Segundo, el feminismo era modernidad.
Según ellas, iba acorde con el progreso de la humanidad y necesitaba un cambio en la mentalidad y en el actuar de las mujeres. La mujer moderna era una mujer que tenía un nuevo concepto de vida, que se preocupaba por la administración y por la política de su país. Esa nueva conciencia posiblemente se debía a la intervención de las mujeres en el trabajo, cosa que antes no pasaba. En eso, la Primera Guerra Mundial había servido como gran ejemplo porque empezó a darle a la mujer espacios que antes eran ocupados solamente por hombres. Tercero, el feminismo era cristiano. En las bases del cristianismo, que era la religión que ellas practicaban, estaba como esta idea de que Dios nos había sacado de una costilla de Adán. Por lo tanto, las mujeres debíamos estar al lado de los hombres, no encima ni debajo de ellos. El feminismo no es una guerra de sexos, como ya les expliqué anteriormente, ellas lo último que querían era como un conflicto entre hombres y mujeres. Más bien como que invitaban a que hubiera una cooperación entre ambos géneros y aunque eran distintos, ninguno debía estar por encima del otro. Y en conclusión, para ellas no se podía hablar de que en Colombia había democracia si al menos la mitad de su población no podía votar. La última edición de la revista fue el 16 de octubre del 46, cuando ya tenían problemas financieros y cambiaron sus oficinas a Bogotá. Además, las escritoras fueron estigmatizadas y la publicidad fue disminuyendo por la presión que hacían los tradicionalistas. O sea, los machistas no los queremos, reflexionen. Las críticas iban a lo que nosotras ya sabemos, que estaban locas, que eran raras, detestables, anormales, que rompían con la armonía social, una armonía que solamente era masculina. Algunos incluso consideraban que los hombres que apoyaban el voto de la mujer solamente lo hacían como por ser unos lindos con nosotras, porque las mujeres no necesitábamos ni derechos ni emancipación. Lo único que debíamos hacer era sacrificarnos por el hogar, consolar a los enfermos, aceptar el rol de madre y esposa y darle suavidad al hogar. Y claro que también existían mujeres que no apoyaban el voto femenino. Ustedes preguntarán, ¿cómo así que no existían mujeres que apoyaban el voto femenino? Pues sí, igual hay mujeres de derecha hoy en día. Somos mujeres de derecha y obviamente el colectivo feminista no nos representa, tampoco creemos en los techos de cristal. Según la revista, las mujeres se oponían porque, uno, eran muy privilegiadas y no querían asumir otras responsabilidades. De pronto como que no entendían por qué una mujer querría estudiar y querría trabajar. O dos, porque se dejaban convencer de que si apoyaban el movimiento ningún hombre las iba a querer. ¿Saben? Yo creo que eso se puede aplicar todavía al día de hoy. Yo creo que estas mujeres que por alguna razón se sienten moralmente superior por rechazar el feminismo, que tantos derechos les ha dado, incluso el de opinar, lo hacen porque son muy privilegiadas y no entienden las desigualdades que viven otras mujeres, incluso ellas mismas, o necesitan aprobación masculina, atención de un man o de varios manes que les diga como, oye, sí, tienes razón. Somos mujeres de derecha y obviamente no buscamos beneficios por nuestro género. Amigas, nunca es tarde para unirse a la causa de las mujeres, porque así no estén de acuerdo, las luchas que se han dado las han favorecido. O si no, ustedes estarían como las mujeres de las que les acabo de contar. Y la verdad es que somos muy privilegiadas por vivir en el siglo XXI. Por favor, no desaprovechen eso. Y eso es todo por hoy. No olviden suscribirse al canal, abajo en el botón que dice suscribirse, darle like y compartir este video con sus amigas y familiares. Sigan a Los Historietos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok como Los Historietos. Y cuéntenme en los comentarios para ustedes cuál ha sido el mayor triunfo del movimiento feminista en Colombia. Para mí, obviamente, ha sido el derecho al aborto, que no es perfecto tanto como me gustaría, pero pues ahí vamos. Un saludo y nos vemos en el próximo video.